estimados estudiantes, bienvenidos a esta tercera sesión de este seminario de bioética clínica ex profeso para ustedes. Y bueno, hoy vamos a atender un tema que, como siempre, procuramos que sea no solo de su interés, sino y sobre todo de utilidad para todos ustedes. Entendiendo sobre todo lo que se les viene de frente cuando ustedes ya ejerzan su profesión y en nuestra particular preocupación de que tengan la mayor cantidad de herramientas que les permitan no solo enfrentar de buena manera lo que tienen enfrente, sino y sobre todo salir avante, no salir lesionados de nada de lo que tengan que resolver. Bien, pues miren, el acto profesional hasta la mitad del siglo XX se consideraba como una acción positiva, es decir, cuando los médicos operaban o ponían una férula o hacían un diagnóstico, ponían un tratamiento, en fin, se consideraba que con eso era suficiente para que el profesional de la salud manifestara su profesionalismo, su ética profesional, etc. Pero actualmente, a la luz de los nuevos conocimientos morales y éticos que la bioética nos ha ido enseñando, bueno, pues queda claro que este fenómeno es un poquito más complejo y vamos a ver a lo largo de esta sesión qué otros elementos tenemos que considerar para que una persona realmente en su ejercicio profesional refleje actos profesionales. Bien, pues vamos ahí con toda la actitud del mundo. Por favor, recuerden, tomen apuntes, no solo para extraer el conocimiento, sino sobre todo también sus dudas, sus comentarios, para que en las interacciones podamos atenderlo y sea más dinámico y también de mayor beneficio para ustedes. Bien, pues una vez dicho esto, actualmente el acto profesional, o sea, el fenómeno que se engloba en esto del acto profesional, nos remite a ciertas dicotomías que a fuerza tenemos que atender. Una de ellas, y quizás la de mayor peso, es dónde se confronta la virtud con el vicio, que nos remite a lo correcto, lo incorrecto, y que por supuesto se liga al tema que hoy nos ocupa, que es el acto profesional y su contraparte, que sería la mala praxis. Primero tenemos que entender de dónde viene esto de la virtud y entender primero que la virtud forma parte de la condición humana, o sea, de ciertos elementos que todo ser humano, que toda persona tiene. Y para ilustrárselos me voy a permitir llevarlos o remitirlos a una figura mítica que se llama el mito de la auriga, que está en esta obra que quizás algunos de ustedes conozcan, Los diálogos de Platón, y que está ejemplificada por la auriga, que la tienen aquí arriba, que es este carruaje que hoy sería el equivalente al Uber o al taxi, donde la gente se trasladaba, pero que Platón lo utiliza para plasmarnos o ejemplificarnos estos elementos que nos constituyen como personas, como seres humanos. Y el conductor de la auriga es la razón, el carruaje es el proyecto de vida, y el caballo blanco es la virtud y el caballo negro es el vicio. Bueno, pues esos mismos elementos yo se los quiero ejemplificar con una figura que les es más familiar y que yo espero que cada vez que la vean ahí en el hospital y a lo largo de todo ese ejercicio profesional les permita hacer un recordatorio ahí en su subconsciente de lo que es la condición humana y cómo influye en la construcción de nuestro proyecto de vida. Y en ese sentido, bueno, pues entonces tenemos aquí la onda P, que ejemplificaría la razón. Y porque es mediante la cual nosotros hacemos elecciones, micro o macro elecciones. Por ejemplo, cuando ustedes, ese momento, recuerden ese momento en el que eligieron su carrera, bueno, ahí hicieron una macroelección porque eligieron nada menos a qué quieren dedicarse pues durante muchos años.
Después tenemos la onda R, que en este caso sería la virtud, y después la QS, que sería el vicio, que a su vez, dependiendo de las micro o macro elecciones que hagamos, ya sea hacia la virtud, ya sea hacia el vicio, es decir, elecciones virtuosas o elecciones viciosas, luego entonces va a ser el tipo de emociones y sentimientos que nos van a embargar. Y esto, bueno, representado ahí por el segmento ST y la onda T. Y en este sentido, así como este complejo ejemplifica la función del corazón, o sea, cada pum, 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 son estas ondas, bueno, de igual forma, cada micro o macro elección, al irse concatenando, es la forma en que vamos construyendo nuestro proyecto de vida. Y entonces, pues esas micro, macro elecciones son las que nos ayudan a ir construyendo nuestro proyecto de vida. Bien, tengan esto en mente para que se comprenda el por qué es importante el entender cómo la virtud tiene mucho que ver en la forma en que vamos, pues, construyendo no solo nuestro proyecto de vida, en el caso de ustedes también su proyecto profesional. Ahora, ¿qué es la virtud? Bueno, la virtud es una predisposición, una cualidad con la cual nosotros ya nacemos, ya la traemos ahí de nacimiento, una impronta, un chip, que los filósofos matan por saber en qué parte del cerebro está ese chip. Bueno, ahora se sabe que es todo un complejo, no es una zona específica, pero que hace que el humano, que la persona, esa cualidad, esa predisposición, sea una especie como de autoconciencia que lo lleva siempre a buscar lo correcto. Y ojo con esto, porque esto es exactamente lo que se presupone que las personas que se dedican a la medicina, a la enfermería, o sea, los que son profesionales de la salud, ya de suyo lo tienen mucho más reafirmado que todos los demás. Es decir, por el puro hecho de haber elegido esta carrera, se considera que son personas virtuosas. Entonces, ojo con esto, porque hay algo de cierto. Es verdad que las personas que eligen este tipo de profesiones tienen una cierta predisposición a servir, a ayudar a los otros. ¿Cuál es el problema? Que no siempre se cumple al 100%. Vamos a verlo más adelante. Pero aquí está el primer presupuesto que desgraciadamente no siempre se cumple al 100%, pero que se da por hecho que así es. Es decir, que la persona que se dedica a estas áreas, por definición es virtuosa. Entonces, ojo aquí con esta situación. Ahora, el mismo Aristóteles nos enseñó que no basta con nacer así, que no basta con nacer con esta impronta o con esta cualidad, sino que esa cualidad después requiere ser alimentada, entrenada, etcétera, y eso lo hace la cultura. Todo lo que nos rodea es lo que nos permite ir educando o conformando esta cualidad en algo concreto. Ahora, ¿cómo se manifiesta la virtud? ¿Cómo sabemos nosotros que de verdad una persona es o no es virtuosa? Bueno, el mismo Aristóteles nos dio la respuesta. Porque él dijo que no basta con que la persona se autoasuma como alguien virtuoso, que lo único que realmente da fe de si esa persona en su estructura es virtuosa o no, o sea, en su condición humana es virtuosa o no, son sus actos. O sea, lo que realmente acaba haciendo. Y aquí es donde entra esta primera parte de el acto. O sea, acto profesional, bueno, esta primera parte del acto. Y entonces aquí hay que ir entendiendo si el acto es virtuoso o no.
Y Aristóteles nos dice, la suma de los actos es lo que acaba conformando los hábitos. Y la suma de los hábitos es lo que acaba conformando la conducta. Y la conducta es lo que finalmente nos hace ver qué tipo de persona es el ser humano que tenemos enfrente. Y entonces, realmente lo que nos hace pues ver un poco el interior de la persona es su conducta. Ahora, esto no es blanco y negro. No es una cosa de que si de pronto no tienes una conducta adecuada, ya no eres virtuoso. No, tampoco. Hay una escala, hay una cierta gradualidad. Y entonces, si uno comete un error, bueno, pues entra uno en la falibilidad humana. Los humanos, por también propia naturaleza, somos falibles, es decir, cometemos errores de cuando en cuando. Pero si ese mismo error lo cometes una segunda vez, todavía no significa que no seas virtuoso. Pueden ser las circunstancias. Vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, con la impuntualidad. Un día no te sonó la alarma, etcétera, lo que tú quieras, se te hizo tarde, fuiste impuntual. Otro día, un tráfico horrible, espantoso, te quedaste atrapado, llegaste tarde. Una tercera ocasión, ¡pum! Un accidente gravísimo, bloquearon la carretera o la calle por donde tú usualmente pasas y nuevamente llegaste tarde. Pero ya una cuarta, una quinta, una sexta, una décima, no hay forma de engañarse. Eres una persona impuntual. Y entonces, cuando ya es reiterativo, o sea, una y otra y otra y otra y otra vez, y prácticamente de 100 veces 90 o 95 llegas tarde, tu patrón de conducta es el de una persona impuntual. O sea, no es virtuosa en este sentido, en el de la puntualidad. Entonces, ahí es donde uno refleja realmente, pues, de qué madera está uno hecho. Y esto adquiere muchísima importancia hablando del tema que hoy nos ocupa de acto profesional, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede al interior de los hospitales? Bueno, que los adscritos tienen patrones de conducta. Y eso ustedes ya ahorita ya los están viendo. Está el adscrito que llega temprano, muy disciplinado, muy metódico, o sea, llega, hace 2, 3 cosas y dice, vamos a pasar visita. Y pasa visita así, sistemático, revisa al paciente, se lava las manos, lo ausculta, lo palpa, en fin. Y después revisa los laboratorios, da indicaciones, ve la nota o da la indicación de que se haga la nota, revisa la nota, o sea, todo muy sistemático, o sea, un paso 1, paso 2, y diario le ven hacer lo mismo, y ven cómo ese mismo adscrito poco a poco va resolviendo los casos, incluso los más difíciles, los va resolviendo. Bueno, ese es un patrón de conducta, ciertamente virtuoso. Pero desgraciadamente ustedes también son testigos de los adscritos que llegan tarde, medio pasan visita, no revisan a los pacientes, se salen a la mitad del turno, sobre todo en los hospitales públicos, nadie los encuentra, se molestan si les hacen ver que lo que indicó no se le puede poner al paciente o que no se hizo bien, en fin. O si no se obtuvo la respuesta que el médico esperaba con la indicación que dio, no revisan las notas, el interno hizo mal la nota, el adscrito ni cuenta se da, en fin. Ese patrón de conducta, bueno, pues a todas luces no es virtuoso. Entonces, esto es importante porque llegan los internos, llegan los pasantes, llegan los practicantes a los hospitales y empiezan a asimilar esos patrones de conducta, los empiezan a mimetizar. Entonces dicen, bueno, pues si el adscrito se sale del hospital, pues yo también puedo salirme. Si el adscrito no pasa visita,
pues yo tampoco puedo no pasar visita. Entonces, aquí hay que enfatizar esto porque es importante que cada persona vea qué patrón de conducta va a ir mimetizando. Que una cosa es que lo vean enfrente y otra cosa es que se torne válido irlo mimetizando, irlo adquiriendo. La desgracia es cuando se adquiere de forma inconsciente, cuando yo no estoy siendo consciente de que ya estoy haciendo lo mismo que hace el otro. Entonces, claro, esta cadenita donde están los adscritos que tienen patrones de conducta virtuosos y no virtuosos, y luego esta cadena de estudiantes que los van asimilando, y esos estudiantes después se convierten en adscritos que también pueden estar repitiendo esos patrones de conducta virtuosos o no virtuosos. Ahí está la situación. Y también entender que cometer un error no te convierte en alguien no virtuoso. Pero si esa misma situación se repite una y otra vez, entonces cuidado, porque entonces ya podemos estar hablando de patrones de conducta. Y ya los patrones de conducta, pues sí es factible de poderlo tipificar. ¿Bien? Entonces, avanzando un poco más. Ay, perdón porque ya me perdí. Bien, permítanme porque se me perdió un poco aquí la presentación. Bueno, entonces seguimos. Ya, nos ubicamos. Entonces, el acto profesional, entendiendo que acaba siendo una suma de hábitos y que acaba conformándose como un patrón de conducta, bueno, entonces entendemos que es un acto humano, porque lo ejercen humanos, que puede ser virtuoso o vicioso. Y que además es contingente y ambivalente. ¿Qué significa esto de contingente y ambivalente? Bueno, significa que tiene esta característica de poder ser virtuoso o vicioso en la misma persona. Y que ese mismo acto, por poner algo, por decir, intubar a un paciente, dependiendo de las circunstancias, puede ser interpretado como vicioso o virtuoso, o sea, como correcto o incorrecto. No necesariamente el mismo acto tiene la misma característica todo el tiempo. A veces las circunstancias se meten de por medio y entonces hacen que puedan ser interpretados como correctos e incorrectos. A eso se refiere esta ambivalencia, a que no es blanco y negro, a que también está sujeto a una interpretación, pero también a que la propia persona tiene aquí adentro esta capacidad, esta posibilidad de ser virtuoso o ser vicioso, o sea, está inscrito en la misma persona. Y contingente hace alusión a que nunca tenemos el control al 100% de nuestros actos. O mejor dicho, del resultado final que nuestros actos impliquen. Yo puedo iniciar un tratamiento con la mejor de las intenciones, puedo haber abordado el caso de una forma con toda la intención de que el paciente salga adelante, y desgraciadamente en el camino nada funcionó y el paciente se complicó hasta que finalmente fallece, incluso de cosas que yo no quería, que yo no, o sea, no estaban previstas, pero que se fueron sucediendo. Por ejemplo, un paciente que le pongo un catéter, no funciona, se lo quito, le pongo otro, se infecta, tampoco funciona, se lo quito, le pongo otro, el material del catéter no fue el adecuado, tampoco funciona, y finalmente no logro ponerle un catéter al paciente que funcione por todas situaciones que ya yo no puedo controlar al 100%. Resultado, el paciente, al no poderle haber puesto un catéter, se complica, no puedo ponerle los antibióticos en forma adecuada, ya los brazos no tiene dónde, se choca,
la infección avanza y cae en choque séptico. Por ponerles un ejemplo así en grueso. O sea, la contingencia hace alusión a cuando yo no puedo controlar el resultado de mis actos, el resultado final de mis actos, por mil razones, por razones que incluso escapan también a mi control. Luego entonces, los actos exigen o demandan una cierta actitud. O sea, no es posible que yo saque actos virtuosos o ejerza actos virtuosos si mi actitud no está ligada a esa intención. Entonces, los actos, y en especial el que nos ocupa, que es el acto profesional, que a su vez es un acto humano, ambivalente y contingente, exige, demanda cierta actitud de mi parte. ¿Y cómo se liga? ¿Cuál es el eslabón que liga al acto con la actitud? Bueno, aquí entra otro elemento crucial en esta situación y en la forma en que acaban ejerciendo o acabarán ejerciendo su profesión, y que se llama el ethos. ¿Qué es el ethos? Bueno, el ethos es esta dimensión ética que toda persona tiene, absolutamente todas las personas tienen esta dimensión ética ahí también de forma constitutiva en su condición humana. El famoso ethos hagan de cuenta como aquí el escudo de Iron Man. Ven aquí esta cosa que se le enciende aquí a Iron Man. Bueno, pues hagan de cuenta que ese es el ethos. Esta cosa que se nos enciende cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, sobre todo decisiones capitales, macro decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida de una u otra forma. Y que nosotros podemos concientizarlo, sentir cómo se manifiesta, porque es una especie de tensión interna que nos hace preguntarnos ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? O sea, ¿qué es lo mejor que yo debo hacer? Por ejemplo, cuando ustedes eligieron qué carrera estudiar, en mayor o menor medida sintieron una crisis. Para algunos quizás fue una crisis muy, muy grande, para otros fue una mini crisis, pero hubo crisis. O sea, hubo una tensión, un momento de preguntarse, ¿qué hago? ¿Será lo correcto? ¿No será lo correcto? Varios días o quizás semanas, y en algunos quizás hasta meses, anduvieron ahí cavilando, preguntándose, consultando ahí con sus cuates, con sus amigos, con el tío preferido, la tía preferida. Pues mira, yo estoy pensando en esto, en lo otro, pero no sé, o algunos, no, yo estoy muy seguro, yo quiero esto, y solo lo comentaban con otras personas solo para que se los reafirmaran. Bueno, esa tensión que ustedes sintieron, eso ahí se manifestaba el ethos, porque era esa tensión ahí que sentían, era el ethos tratando de orientarlos hacia qué es lo correcto. Ustedes, su consciente, su inconsciente, preguntándole a su ethos, ¿esto es lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y la tensión que sentían era el ethos manifestándose. Hasta que finalmente tomaron una decisión. Quiero ser enfermera, quiero ser trabajador social, quiero ser médico, en fin, la carrera, quiero ser psicólogo, la carrera que ustedes hayan elegido. Que en el caso que hoy nos ocupa, pues es más enfermería y medicina. Y ahí, cuando tomaron esa decisión, entonces sintieron como un aligeramiento y después volvieron a sentir la paz cuando finalmente se lo expresaron a sus padres. Cuando dijeron, yo quiero ser esto. Ahí hicieron un acto de autodeterminación. El ethos nos ayuda a autodeterminarnos, a decidir quién quiero ser yo. Ahí ustedes decidieron, quiero ser un médico, quiero ser una enfermera. Se autodeterminaron. Y es lo que el ethos es, ese eslabón
que enlaza la actitud con el acto. Pero el ethos no funciona así como iluminación divina. El ethos también requiere que un entrenamiento, una alimentación, una ejercitación. En la medida en que nosotros ejercitamos el ethos siempre va a estar listo para responder a la crisis. Cada vez que haya una situación compleja, cada vez que nosotros estemos en crisis, por la razón que sea, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal, si el ethos está entrenado, el ethos sabe cómo responder. Cuando nosotros no ejercitamos el ethos, nos desorientamos, nos angustiamos, nos desgarramos, nos fracturamos. El psique incluso puede fracturarse. Por ejemplo, las personas que salen deprimidas de una crisis, las personas que pierden el control y responden con violencia, o estarse quejando, o victimizándose. A mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, todos son malos menos yo. Es porque el ethos no está fortalecido. Entonces aquí, ojo con esta parte, mucha atención con esto del ethos, porque en medicina, en el ámbito hospitalario, si hay algo que se va a poner a prueba una y otra vez, es justo su ethos. La propia presión que implica la profesión, el nivel de estrés que se maneja en la profesión, es exactamente lo que más les va a exigir poner a prueba su ethos. Por eso es importantísimo estarlo ejercitando. ¿Cómo lo ejercitamos? Este es el equivalente a cuando van al gym a ejercitar los músculos, a tener tono y fuerza en los músculos. Bueno, pues esto es lo mismo. Primero concientizarlo, saber que lo tengo. Saber que tengo un ethos, que tengo ahí esta dimensión ética que siempre me va a ayudar a buscar lo correcto. Entonces, lo primero es concientizarlo, saber que lo tienen, todos ustedes lo tienen. Y luego, el primer ejercicio para irlo fortaleciendo es pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Bueno, pensar, ojo, anótenlo. Esto por favor, anótenlo. Subráyenlo para los que gustan subrayar. Subráyenlo ahí con el marcador de textos. Pensar significa diálogo crítico con uno mismo. O sea, cuando yo pienso, que no es lo mismo que generar pensamientos. Los pensamientos se generan así, fum. Pero no, cuando yo pienso, es cuando tengo un diálogo crítico conmigo mismo. Cuando yo me pregunto a mí mismo, a ver, Netza, ¿qué vas a hacer? O a ver, ¿a quién vas a pedir ayuda? O a ver, ¿cómo vas a abordar esto? Ahí estoy pensando. Estoy en un diálogo crítico. Crítico significa ver lo bueno, pero también ver lo que está mal en su justo medio. O sea, ni ver lo malo hasta arriba y me empiezo a victimizar y empiezo a rumiar y todos son malos menos yo, no. Ni veo lo bueno hasta arriba, entonces caigo en un optimismo irreal y en un exceso de confianza que tarde o temprano me va a ocasionar problemas. No. Crítico, el sentido crítico es ver ambas partes, lo bueno y lo malo, en su justo medio, en equilibrio. Entonces, pensar es un diálogo crítico conmigo misma. Y luego nutro a mi ethos, le doy nuevos conocimientos. Por ejemplo, ahorita ustedes están adquiriendo nuevos conocimientos morales, nuevos conocimientos éticos, y esos nuevos conocimientos, al yo irlos adquiriendo, por eso esta insistencia en que tomen apuntes, en que vayan haciendo una lista de sus dudas, de sus comentarios, para después en el intercambio poderlos aclarar, poderlos reforzar. Entonces, al ir interiorizando todo ese conocimiento, le estoy dando alimento a mi ethos, lo estoy fortaleciendo. Pero luego, o sea, ya tengo aquí un montón de conocimientos, pero si se quedan ahí, los voy a ir perdiendo, o sea, se me van a ir diluyendo. Y entonces vuelvo a ejercitar mi ethos. ¿Cómo? Dialogando, compartiendo esos conocimientos, platicándolo con alguien más. Ahí en sus hospitales,
Ya hay gente educada en bioética, se llaman promotores hospitalarios de bioética. En todos los hospitales de todo el estado van a encontrar por lo menos a una persona que ya está conectado con esto de lo bioético, que tiene ciertos conocimientos bioéticos, solo búsquenlos. Y entonces, ahí con esas personas pueden dialogar. Oiga, doctor, oiga, doctora, fíjese que en mi seminario de bioética nos hablaron esto del ethos y como que no le entendí bien, porque luego la doctora como que dice unos términos que no le entiendo, pero a ver, ¿cómo estuvo esto? Y ahí van a encontrar a alguien con quien interactuar. O al revés, ¿verdad? La doctora lo explica maravillosamente bien, le entendí todo y me entusiasmó esto, me entusiasmó lo otro. Digo, yo espero que siempre se dé lo segundo y no lo primero, pero ahí ya tienen gente, o sea, no están solos en esto, ya ahí tienen gente con quien platicar, con quien dialogar lo que vayan aprendiendo aquí en el seminario. Solo búsquenlos. Y luego forjarlo. ¿Cómo? Ahí en sus prácticas, en su vida hospitalaria, van a ver casos. Aquí van a aprender conmigo cómo distinguir un caso bioético de un caso médico. Cómo distinguir las situaciones bioéticas de las situaciones médicas. No se preocupen, lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. Pero en la medida en que ustedes lo vayan distinguiendo, lo vayan practicando, van forjando al ethos. O sea, lo van volviendo cada vez más agudo, más fácil que lo detecte. Le van a dar más inteligencia al ethos. Y entonces cada vez va a tener más capacidad de reaccionar más rápido. Y luego cultivarlo. Aquí, miren, y luego ya que lo van forjando, o sea, lo van ejercitando con los casos, o sea, lo van poniendo a prueba con los casos, volver a ejercitarlo. ¿Cómo? Con el sentido crítico. Ya les expliqué lo que es crítico. Entonces es tener sentido crítico, es de cuando en cuando, no solo decirlo, y si no lo quieres decir por la razón que sea, porque dices, no quiero meterme en problemas, tengo miedo, en fin, yo no quiero. Bueno, pero sí ejercítalo. Esto está mal, esto está bien. De cada cosa que veas, de cada actitudes que ves en los otros, esto está bien, esto está mal. De pronto puedes adquirir el valor, la capacidad de decirlo, de decírselo a tu jefe de enseñanza, a tu adscrito, a tu compañero. Oiga, es que yo considero que esto está mal. Esto está bien, pero esto está mal. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de decir las cosas, obvio, de forma asertiva, dialogando, o sea, no es a fuerza entrar en conflicto, de hecho no hay necesidad de entrar en conflicto, estoy fortaleciendo mi ethos, lo estoy haciendo cada vez más fuerte. Y después otra vez, cultivarlo. ¿Cómo? Bueno, vean esta palabra, no se preocupen ahorita no se las voy a explicar porque hay toda una diapositiva al respecto que es Gresham, la ley de Gresham. No voy a decir nada ahorita, lo vamos a ver más adelante. Y hay una práctica que una de mis maestras nos enseñó, que es llevar un diario ético, que me pareció muy interesante cuando ella lo planteó. Yo misma lo he intentado llevar, de pronto se me olvida, pero la mayoría de las veces sí lo llevo. Un diario ético, es decir, cuando enfrentamos una situación difícil, anotar cómo reaccioné. Si realmente lo pude hacer desde mi ethos o desde mi víscera. Si tuve una reacción visceral o tuve una reacción desde el ethos. Si pude resolver una situación compleja utilizando el ethos o no. Y censar qué tan débil o qué tan fortalecido ya está mi ethos. O sea, cuando yo voy anotando estas situaciones, entonces voy censando si mi ethos como que está medio apagado y tengo que fortalecerlo, tengo que ejercitarlo, o está muy fuerte, muy bien entrenado y se está manifestando de forma adecuada. Porque les repito, esto es como el gym. Si dejo de ir al gym y dejo de hacer el ejercicio, pues mis músculos se vuelven flácidos, no tengo tono, no tengo fuerza. Lo mismo el ethos. Si lo dejo de ejercitar, no va a tener tono, no va a tener fuerza. Y de pronto pues puedo dejar de ejercitarlo un ratito porque tampoco es así como que diario.
Pero estar sensando, estar en alerta si ya perdió tono el ethos o está con un buen tono y con capacidad de reacción. Entonces, el ethos es ese faro, esa luz que nos guía cuando enfrentamos crisis o cuando enfrentamos situaciones muy, muy complejas. Que lo autoconcientizamos cuando sentimos esa tensión, pero que siempre, siempre nos va a ayudar a buscar lo correcto. Y cuando logramos lo correcto, es cuando logramos las mejores soluciones a la crisis que estemos enfrentando o a la situación compleja que estemos enfrentando. No siempre la solución es bonita. Ojo con esto, porque a veces se piensa que si logro lo correcto, todo va a estar muy bonito. No, a veces lo correcto, elegir lo correcto, nos lleva a rupturas, a separaciones, a salirnos de un entorno que está siendo ya tóxico, con daño grave hacia nosotros, pero eventualmente vamos a tener las mejores condiciones posibles, la tranquilidad y hasta la paz que todos queremos finalmente. Entonces, ojo con esto del ethos y por favor, pongan bien esto de la acción y el ejercicio. La acción y el ejercicio, porque les repito, a lo largo de toda su trayectoria profesional, si hay algo que siempre, siempre va a ser puesto a prueba, va a ser su ethos. Ahora bien, ¿qué otros elementos nos pueden ayudar a fortalecer el ethos? Bueno, hay un libro que ya que tengan tiempo de estudiar, que no sea medicina, se los recomiendo enormemente, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Lo escribió Daniel Kahneman, un premio Nobel en economía, y él nos ilustra que nuestro sistema neuronal se divide, o nuestro cerebro funciona con dos sistemas. Uno que es más lento, le cuesta mucho trabajo echarse a andar, pero que es el reflexivo, el analítico, el que nos permite hacer que el ethos haga su función de mejor forma, porque es el que nos lleva a dialogar, a discernir, a analizar la situación, analizar los pros, los contras, solo que es más lento, les repito, le cuesta más trabajo echarlo a andar, pero es el que, como hagan de cuenta que agarra de la mano al ethos y lo lleva caminando para ir buscando esas soluciones correctas. Ese es el sistema 2. Y el sistema 1 es el visceral, el que es más rápido, o sea, reacciona en segundos, pero que tiene el riesgo de que solo sea una reacción visceral. Es cuando nos enojamos, explotamos, perdemos el control y pues reaccionamos. Ahora sí que, ¡pum!, primero reaccionamos y luego averiguamos. Y que a veces nos puede llevar pues a cometer errores. Y entonces es cuando le entra al quite el sistema 2 y ya analiza uno la situación, ve uno que hizo algo mal y bueno, pues es cuando entra uno y pide uno disculpas, pide uno perdón, entendiendo que actuó uno de forma reactiva y no siempre de forma correcta o adecuada. Pero el sistema 1, como es el de acción-reacción, todos los que aquí quieran ser urgenciólogos, intensivistas, van a funcionar mucho con el sistema 1. ¿Por qué? Porque estas situaciones de estrés, estas situaciones agudas de reacción rápida, no da tiempo a pensar, sino es ¡pum!, reacciona. Y adquieren muchas destrezas que es así en agudo. O sea, por ejemplo, intúbalo, métele este medicamento, dale RCP, ponle esto, ponle el otro. Todas esas indicaciones son desde el sistema 1, o sea, agudas, no requieren tanto esfuerzo, y que porque claro, ya están interiorizadas con cierto conocimiento y ya se sabe qué hacer. Entonces, el sistema 1 nos lleva o sea, ambos sistemas tienen sus pros y sus contras, ¿no? No son puros. No es que uno sea malo o esto sea bueno o uno nos haga cometer muchos errores o el otro no. No. Sino que ambos sistemas nos permiten también ciertas acciones que se requieren en agudo y el otro nos permite después ponderar, analizar, que es un proceso más lento,
e incluso recapitular, que ver que lo que hicimos en agudo está bien hecho. O sea, ahí es donde entra la recapitulación. Entonces, ojo, no es que uno sea bueno o sea malo, o uno nos lleve a cometer errores o no. Si, ambos tienen sus beneficios. Bueno, estos sistemas, a su vez, se sostienen en una situación que les pedí que lo anotaran desde la primera sesión, es red Hebbiana. La red Hebbiana, yo siempre he dicho que aquí es donde nace y muere la ética y cualquier otro aprendizaje que se quiera enarbolar. Porque la red Hebbiana es el sustrato neuronal, o sea, toda la cantidad de neuronas que a nosotros nos permite aprender algo nuevo. Entonces, cada vez que nosotros queremos aprender algo, a fuerza necesitamos de la red Hebbiana. Y desgraciadamente la red Hebbiana, pues también está sujeta a la contingencia, es decir, a eventuales daños, eventuales riesgos que la pueden dañar. Y esto es muy importante porque miren, vean cómo nacemos. Nacemos con el 90% de nuestra red Hebbiana factible de ser utilizada para aprender. O sea, es fabuloso, es una cantidad impresionante de materia prima para poder aprender a lo largo de toda nuestra vida. Solo el 10% está determinada por la herencia genética que nos dieron nuestros padres. Y aún así, ahora se sabe que la inteligencia la heredamos de la mitocondria materna. Entonces, y las madres, todas las madres siempre son personas muy inteligentes, con mucho carácter, con mucha fuerza. Entonces, aún ese 10% que está determinado, aún así, está impregnado de todo lo bueno que nuestros padres representan. Y entonces, y de toda esa inteligencia materna que ya traemos también de herencia. Entonces, vean, o sea, es un mundo con el cual podemos aprender y lo podemos estar estimulando. Ahora se puede estimular de forma natural, ahorita vamos a ver cómo, y de forma artificial. Y entonces esta red Hebbiana es crucial para que ustedes puedan ser unos buenos profesionistas. Ojo, chéquenlo. ¿Por qué? Porque repito, si la red Hebbiana se va dañando, entonces se puede invertir la proporción. Y entonces el 10% es lo que tenemos libre y el 90% lo tenemos hecho pedazos. Y aquí es donde entra lo peligroso. ¿Qué puede dañar la red Hebbiana? ¿Qué la va dañando? De hecho, ya ahorita, o sea, todas las personas que tengan ya de 18 años para arriba, ya hay cierto daño. Todavía no hace un daño grave, pero ya hay cierto daño y aquí el punto es cómo lo revertimos, cómo revertimos ese daño. Lo primero que daña a la red Hebbiana son las creencias limitantes. ¿Qué es esto de las creencias limitantes? Hay un libro fabuloso que lo escribió José Ingenieros, lo pueden buscar, que se llama El hombre mediocre. Él lo llama patrones intelectuales preestablecidos a las creencias limitantes. Pero son todas esas nociones sociales, culturales, que nos impregnan, que nos venden y que nos llenan de mucho miedo, de muchas culpas, y que desgraciadamente hacen que nosotros acabemos creyendo que no somos suficientes, que no somos capaces, o sea, nos sentimos menos, o dañan nuestra autoestima. Entonces, ojo con las creencias limitantes que hacen que nosotros pensemos o que nos llenen de mucha inseguridad, de una autoestima baja, que nos hagan creer que no somos capaces. Eso es lo primero que daña a la red Hebbiana. Si alguno de ustedes, ahorita que lo estamos platicando, se da cuenta que ya tiene creencias limitantes, hay que atenderlas. Ahorita vemos algunos remedios para esto, algunas recomendaciones. Los prejuicios. El creer que yo soy mucho y los demás son menos. El creerme más que los demás.
El creer que como saco dieces o sé mucho, ya me coloca en un estatus muy superior a los otros. Esos son los prejuicios. El ser homofóbico, el ser xenofóbico, el ser clasista, o sea, todos estos prejuicios dañan a la red geviana. O sea, no importa cómo veas a los otros, pero sanamente velos con tolerancia, velos sin prejuicios, no tanto por los otros, sino por ti, por no dañar tu red geviana. Malos hábitos cerebrales. Miren, hay una cultura de cuidado hacia otros órganos, pero el cerebro está demostrado que es el órgano más utilizado, más explotado, pero también el menos cuidado. No sabemos dormir, por ejemplo. No sabemos cómo generar nueva mielina, por ejemplo. Y otros hábitos que dañan mucho a la red geviana es, por ejemplo, la rumiación. El estar siempre ahí rumiando. Nos pasa algo y 3, 4, 5 días, una semana, es que me hizo, y está rumiando. Siempre creer que va a pasar lo malo, siempre creer que yo soy víctima, todos son malos y yo no, y estar ahí rumiándole. El malnutrirnos, ustedes ahorita, sobre todo en su etapa de estudiantes, cometen muchos errores en materia de nutrición. Yo cuando visito los hospitales y voy ahí caminando con los hospitales, de verdad, créanme, agarro los refrescos, en especial uno, ya saben cuál es la marca más socorrida, por razones obvias no lo podemos decir así, pero lo veo uno que es obscurito con botellas así como baladitas. Lo veo y de verdad, les digo, con permiso, lo tomo y se los tiro a la basura. Les digo, si quieren se los pago lo que gastaron, pero algún día me van a dar las gracias por haberles quitado este veneno de aquí, porque están dañando su red geviana. Y eso es lo que más van a utilizar y más necesitan a lo largo de su vida. El deshidratarse, la deshidratación crónica, o sea, eso de que prefieran el refresco que al agua, créanme, es mortal. A la larga es mortal. La rumiación, la negatividad, el estarse siempre victimizando, genera estrés crónico, que es muy distinto al estrés agudo que ustedes viven en los hospitales. En los hospitales viven un estrés agudo, salen del hospital y o sea, está como si se desinflaran. Pero la rumiación, la victimización, la negatividad, la falta de actitud proactiva, eso genera un estrés crónico que daña de forma directa a su red geviana. Obvio, si ya alguien fuma, si ya alguien toma este refresco obscurito diario, si alguien ya de pronto necesita el alcohol o un exceso incluso de vitaminas para sentir que funciona, cuidado porque están dañando la red geviana de forma grave. Lo amarillito lo están extendiendo de forma peligrosa. Entonces, cuidado con todos estos hábitos, con todas estas actividades que se vuelven peligrosas, porque si pierden su elemento básico, que es la red geviana, ¿cómo después van a poder funcionar como buenos profesionistas? No se va a poder. Bien, aquí con respecto a la mielinización, antes de que se me olvide, porque si no luego se me va a olvidar. O sea, cada neurona, ustedes lo saben, pues está cubierto ahí de una capa de mielina y ese axón, esa mielina, ese axón cubierto de la mielina es la que permite que haya funcionamiento de conexión interneuronal y se transmita la información. O sea, si una neurona no está recubierta de mielina, aunque la otra esté recubierta de mielina, al unirse no hay transmisión de información. ¿Cómo se puede remielinizar? Durmiendo en la más absoluta obscuridad, sin contaminación lumínica. O sea, nada de poner el celular ahí, que esté llegando los mensajes y está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. No. Cuando nosotros dormimos en la más absoluta obscuridad, logramos remielinizar
nuestras neuronas. Esto es importante porque recuerden que una parte de nosotros sigue siendo mamífero. O sea, nosotros filogenéticamente somos mamíferos. Entonces, mucho de nuestro organismo todavía funciona con el ciclo circadiano, con estas condiciones de mamífero para poder hacer pues lo que el organismo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo remielinizamos? Durmiendo sin contaminación lumínica, en la más absoluta oscuridad. Recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos se usan mucho los antifaces para dormir. Es por esta razón, para provocar artificialmente la mayor oscuridad posible y que el cerebro remilenice. Entonces, si no tienen un cuarto especial que tenga la más absoluta oscuridad, pues cómprense un antifaz y con esto provocan artificialmente esta oscuridad que el cerebro necesita y poder generar mielina, porque es el único momento en que se genera mielina. Entonces, ahí está una de las mejores recomendaciones que yo les puedo dar. Actualmente se sabe que diario producimos entre 700 y un par de miles de neuronas diario. Pero también se sabe que esas 700 o un par de miles de neuronas se pierden en los primeros 3-4 días que se generaron. O sea, al tercer día ya no tenemos esas miles de neuronas y al perderlas tan rápidamente quedan en realidad muy pocas neuronas, muy pocas, que a su vez son capaces de adquirir la información que nosotros ya tenemos y con la cual nosotros funcionamos en el diario vivir. Entonces, por decir algo, hoy generé 700 neuronas, pero de esas 700 me quedaron 50. Y mañana genero otras 700 y me quedan otras 50. Y así sucesivamente, bueno, al final de la semana solo regeneré, o sea, tengo nuevas, digamos, 300 o 400 o 500 neuronas, que es nada, nada en esto de la red Hebbiana, y que además todavía falta que aprendan pues la estructura, los comportamientos que yo tengo, los conocimientos que yo tengo. Pero lo importante es que sí se producen neuronas nuevas. Y ahí está el mecanismo de por qué sí es posible que las personas cambien. Porque también va a depender qué información le doy a mis neuronas. A lo mejor al final de la semana solo tengo 500 neuronas, pero ya con una información nueva. Una información ética y moral nueva, que a la larga voy a seguir esforzándome porque se convierta en hábitos nuevos, en acciones nuevas y en patrones de conducta nuevas. De tal forma que la persona que yo era hace 10 años no soy la persona que soy ahora. Y si a eso le agrego que fortalece a mi ethos, bueno, entonces tengo la posibilidad de que a la vuelta del tiempo yo sea una mejor persona. Ahí está de cómo, por qué la importancia de qué elección hago, si virtuosa o viciosa, porque hay incluso un substrato neuronal que hay que tomar en cuenta, que hay que entender que como yo me comporto diario es la forma en que le estoy enseñando a mi red Hebbiana con qué funcionar, cómo sostengo mi sustrato neuronal y qué le estoy enseñando para que a la vuelta de los años yo me conserve como una buena persona o no. Y esto nos coloca en que solo hay dos tipos de personas, y solo dos, créanme, no hay opción C, solo hay dos tipos de personas. Las que tienen una red Hebbiana funcional y las que no. Las que tienen ya una red Hebbiana dañada y agotada y que ya no les funciona como debería de funcionar. Y esto, obvio, ocasiona que entonces tengamos también, aquí sí, tres tipos de personas, en el sentido de cómo funcionan. Por atrás, las que tienen red Hebbiana y las que ya la red Hebbiana la tienen muy dañada,
Y por delante, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, las personas que tienen una red Hebbiana funcional, pues son las que se van a manifestar con responsabilidad, siendo responsables, respetuosos, eficaces, competentes, o sea, virtuosos. Las personas que son capaces de manifestar virtud. En cambio, los que tienen ya una red Hebbiana dañada, pues se van a manifestar en lo que yo manejo como umbral de la virtud, o sea, donde sus acciones, sus actitudes ya no son tan adecuadas, o de plano de una forma francamente negativa, es decir, ya con una sociopatía o una psicopatía o cualquier trastorno mental que les impide la empatía. Y la empatía en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, es un elemento crucial, importantísimo. El profesional de la salud que no tiene empatía no es profesional de la salud. Es un tecnócrata de la medicina, es decir, aplica los conocimientos de forma mecánica, pero no es capaz de ver al otro como una persona, sino solo como un depositario de tratamientos y diagnósticos. No es capaz de atender casos complejos, no y mucho menos de resolverlos, ni siquiera a veces es capaz de detectarlos. Entonces, aquí ojo, por eso la importancia de saber cómo funcionamos por dentro, o sea, qué elementos yo tengo que atender adentro de mí para saber al final cómo me voy a expresar. No basta con querer ser buena persona, sino hay que saber adentro de mí qué tengo que fortalecer, qué no, qué tengo que atender para yo poder ser una buena persona. Y uno de ellos es mi ethos y mi red Hebbiana. Y vean cómo ya a nivel social esto se magnifica. Aquí les presento un estudio, una pequeña investigación que hizo la doctora Mariana López Mejía en esta plataforma que es Medscape, y donde entrevistó a más de 1,600 médicos y estableció la percepción del comportamiento médico dentro y fuera del contexto profesional. Veamos algunos resultados, no se los voy a presentar completo por falta de tiempo, pero miren, vean la edad a la que los profesionales de la salud y en especial los médicos tienen actitudes inapropiadas. Que aquí falta una reflexión extra de por qué esa edad, por qué entre los 30 y los 39. Habría que escarbar más y reflexionar más de por qué a esa edad se da con mayor agudeza las actitudes o las conductas inapropiadas. ¿Qué tipo de conductas se ven? Burlas a los pacientes, o sea, burlarse de los pacientes, obvio, sin conocimiento de estos, estar ebrio en público, esto es muy, muy socorrido, de ir a los antros, por ejemplo, los jóvenes, y ponerse unas, y lo peor, a veces lo hacen, van y con la bata de su escuela puesto, lo cual agrava todavía más la situación. Sexismo, o sea, hacer burlas, bromas con connotaciones sexuales. Uso de lenguaje racista, ya saben, los apodos, el negro, el esto, el otro. Hacer insinuaciones no deseadas a otras personas, la broma pesada, insinuaciones de todo tipo, etcétera. Mentir, y lo que más llama la atención es el nivel de porcentaje, o sea, 32% es un porcentaje altísimo que mientan sobre su identidad o formación. O sea, decir que son urgenciólogos y no es cierto. Decir que son enfermeras y no es cierto porque tienen un título ahí comprado, patito, lo que sea. Volverse físicamente agresivo, o sea, empujar, pellizcar, golpear, en fin. Hacer bullying o acosar a los pacientes, cometer delitos. Y en otros, pues no sé qué a otros se refiera, pero pues ahí pone otros. O sea, de las conductas inapropiadas más detectadas.
¿Cómo reaccionamos? Aquí también, por favor, recuerden lo que estamos platicando. ¿Cómo reaccionaron los que presenciaron o se vieron involucrados en la conducta inapropiada que ejerció la otra persona? Bueno, vean, el 35% pues hablaron con el médico. Ahí está el sentido crítico. Ahí se manifestó el sentido crítico en decirle, oye, esto está mal, esto estuvo mal. El 15% lo denunció con alguna autoridad. Ahí también se manifiesta el sentido crítico y el ethos. O sea, esto no me parece, esto estuvo incorrecto, voy y lo denuncio a la instancia que competa, también adecuado. Presenté una queja anónima. Aquí ya el sentido crítico adoleció un poquito. ¿Por qué? Porque veo que está correcto, pero como que me dio miedo hacerlo de frente. O sea, poner mi nombre, por ejemplo. El ethos como que ahí se tambaleó un poquito. Pero aún así hizo lo correcto. Aún así el ethos logró manifestarse. Lo denuncié a órgano interno de control, que es una instancia de corte legal que sanciona también administrativamente al que cometió la falta. Vea, también, o sea, el ethos y el sentido crítico se manifestó. Pero lo que llama más la atención es que un porcentaje, o sea, la mayoría, un porcentaje alto, no la mayoría, pero un porcentaje alto, no hizo nada. No fue capaz de reaccionar. Y ahí es donde tienen la manifestación de una red hebbiana dañada y un ethos no ejercitado. Todos los que hicieron algo, en mayor o menor proporción, se manifiesta un ethos ejercitado y una red hebbiana funcional. Pero ese 37% que no hizo nada, eso es exactamente lo que llama muchísimo más la atención. Ahí no hay forma de mentir. Ahí hay un ethos no ejercitado y hay una red hebbiana dañada. Y uno de los puntos neurales es que desgraciadamente el ámbito hospitalario no está exenta a la corrupción. ¿Cómo se nos manifiesta esto? Bueno, cabe la posibilidad de que entre ese 37% que no hizo nada, es que también ese daño en el ethos, ese daño en la red hebbiana, los convierte en personas corruptas, que ellos mismos sean corruptos, por eso tampoco hicieron nada. Miren, la corrupción en el ámbito sanitario se puede manifestar de estas formas. Cuando los médicos se salen en los hospitales, sobre todo del sector público, cuando mercantilizan, o sea, cuando chanchullean ahí de si tú me das una comisión, entonces yo te mando los pacientes, etc. Cuando desprestigian a otro por anteponer que yo soy mejor y entonces desprestigio el trabajo de mis otros compañeros. O ofrezco beneficios de muy dudosa calidad para obtener dinero. Cuando te digo, no, pues mira, la cirugía plástica te va a quedar fabulosa, vas a quedar así, y súper guapa y súper esto, y no va a ser tan cierto, pero mientras sucede eso, pues yo ya te saqué los 50,000, los 100,000, los 200,000 pesos, o lo que sea. Y por otro lado, los sistemas hospitalarios son sistemas complejos por definición. Todo hospital en mayor o menor medida, no importa qué envergadura, si es de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, no importa si es un instituto nacional o un hospital ahí chiquito de provincia, pero todos tienen o por definición son sistemas complejos. Y en ese sentido, entender que tienen sus puntos de vulnerabilidad, que son los puntos de acceso. Y entonces, algún día, cuando ustedes sean directivos o jefes de servicio o lo que sea, bueno, es que en esos puntos de acceso no poner a personas que ya tengan la red hebbiana dañada, porque eventualmente, por supuesto,
van a tener problemas o no van a saber resolver pues, lo que ahí se contienda. Y ustedes mismos, si están en una zona de vulnerabilidad del sistema, de choque, urgencias, consulta, etcétera, y entonces entender que al estar en esas zonas se requiere que la red Hebbiana esté funcional y que el ethos esté fortalecido por la misma complejidad que esos sitios representan. Complejidad y vulnerabilidad. Porque miren, a nivel social hay una utopía. O sea, hay una exigencia utópica donde la propia sociedad, el propio sistema incluso exige que los profesionales de la salud siempre estén así como inmutables y siempre con la mejor cara hacia el que está enfrente y como siempre, ahora sí que infalibles y todo un dechado de virtud cuando están enfrente. Y la realidad es que desgraciadamente el profesional de la salud no siempre es capaz de estar así. En realidad, lo menos es que esté así, siendo un dechado de virtud, independientemente de cómo esté el de enfrente. Y claro, esto es una fuente también muy riesgosa para el profesional de la salud, de demandas, de denuncias, de agresiones, de todo, porque pues muchas veces el propio profesional de la salud no está en su mejor momento para poder ofrecer lo que la sociedad y la propia institución le exige, le pide. Y de ahí la importancia ahora sí como dicen, estarnos entrenando, cuidar nuestra red Hebbiana, cuidar nuestro ethos, para posiblemente nunca vamos a poder cumplir con esa utopía, pero al menos acercarnos lo más posible. Y en la medida en que esto se va ejercitando, se va dando, entonces también individual y colectivamente vamos a decidir qué ambiente laboral construimos, en qué tipo de ambiente laboral nos queremos desarrollar o queremos estar. Y esto nos lleva a la famosa ley de Gresham, que se acuerdan, se los comenté en diapositivas previas, que tomaran ese término nada más, y aquí ahora se los explico. La ley de Gresham hace alusión, comenzó en la economía y hace alusión a que la moneda valiosa acaba siendo desplazada por la moneda corriente, la que no tiene tanto valor. Entonces, pasando eso al ámbito sociológico, se antepone que la persona con mala conducta, o sea, la persona viciosa, acaba contaminando y expulsando a la persona virtuosa. Entonces, cuando está un colectivo de personas corruptas, viciosas, empiezan a desplazar, a marginar, a acorralar a los virtuosos, a los que sí están haciendo todo para que su virtud sea la que se exprese. Y esto hace que el ámbito laboral pues sea dominado por las actitudes y las acciones no virtuosas, o sea, las viciosas. ¿Dónde entra entonces la bioética? En plantear un reto ético. ¿Y en qué consiste este reto ético? En que el virtuoso, o sea, aunque sean poquitas las personas virtuosas, poco a poco vayan impregnando, contagiando a todo su entorno justo de esa virtud que ellos tienen. Y entonces ir combatiendo estas acciones, estas actitudes viciosas, la rumiación, la victimización, la queja continua, la corrupción, etcétera, etcétera. Y en la medida en que entonces la virtud va empujando, va contagiando a todos los demás de esta noción virtuosa, entonces se logra invertir la proporción. Y entonces el ambiente laboral
se impregna de lo que las personas virtuosas emiten, practican, y los corruptos, los viciosos, se acotan, se minimizan. De ahí la importancia de luchar, la importancia de que, a pesar de que veamos todo lo desagradable que vemos en los hospitales, uno no deje de luchar, uno no deje de procurar la virtud, uno elija ser virtuoso y en esta medida procuremos lo virtuoso. En conclusión, el acto profesional hasta la mitad del siglo XX se consideró un acto tecnocientífico. Actualmente, el acto profesional debe considerarse como la capacidad de priorizar al paciente. Es una virtud y que se manifiesta así, de forma virtuosa. Pero ahora sabemos que para poder ser virtuosos, pues tenemos que cuidar y fortalecer los dos elementos cruciales que nos permiten ser virtuosos, que es nuestro ethos y nuestra red hebbiana. Sin eso, no hay forma de que podamos ser virtuosos. Y también entender que el acto profesional es una síntesis, es el producto de muchos elementos y que esos elementos en realidad se manifiestan o se dan mediante procesos. Es un constructo, o sea, yo me construyo como una persona ética. No es una cosa de iluminación, no es de que soy bueno así nada más porque yo quiero ser bueno. No. Tengo que ir nutriéndome, tengo que ir construyéndome, tengo que ir vigilándome para ver que de verdad estoy desarrollando hábitos y conductas proactivas, pro virtud. Y entonces, paralelamente, se va a dar mucho de lo que se platica cuando quieren educar a médicos, mucho de lo que se platica al respecto. Ser resiliente, ser asertivo, tener capacidad adaptativa, ser prudente, tener profesionalismo, tener ética profesional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que se maneja en el discurso, todo eso es producto. No es espontáneo, no es por generación espontánea, no es a buena voluntad, sino es un producto de procesos que se van construyendo, que se van retroalimentando, que se van ajustando. Y luego entonces los actos profesionales solo los pueden ejecutar personas virtuosas, únicamente. Y desgraciadamente son los menos, no los más. Ahí está el reto, en hacer que la ley de Gresham se invierta y que sean los más y no los menos. ¿Por qué? Y aquí es caer en la realidad. O sea, ¿por qué es importante que la ley de Gresham se invierta? Porque si no, imagínense, o sea, si no estamos un poco quemados, o sea, los ambientes laborales nos acabarían destruyendo, enfermando a nosotros mismos. De ahí la importancia de tomar este reto ético. Y no engañarnos. O sea, no es necesario engañarnos. Entender que de hábitos viciosos no salen personas virtuosas. No hay forma. O sea, es directamente proporcional. Si mis hábitos son virtuosos, eventualmente voy a acabar siendo una persona virtuosa. Si no lo soy, si mis hábitos son viciosos, mis patrones de conducta son viciosos, no, jamás lograré ser una persona virtuosa. Déjenme ilustrarles rápidamente en 2 minutos un momento bioético, ahora sí que un caso de la vida real, para ilustrarles cómo una persona, hay un momento en su vida en que determina su futuro. En cierta ocasión yo estaba en mi consultorio y entró una compañera de trabajo llorando por una situación, una agresión que le habían hecho ahí unos directivos. Ya hablé con los directivos y se allanó la situación. Entró una segunda vez, otra vez, casi llorando, quejándose de otra agresión que le habían hecho y
y le decía, bueno, pues es que tú también, ¿qué pasó? ¿En qué estás incurriendo? ¿Qué está sucediendo estas cosas? Y no tardó en que volvió a entrar a mi consultorio con una situación similar. Y entonces sí, ya fue cuando le dije, a ver, siéntate. Y le digo, mira, te están llamando la atención, te están metiendo reportes, etcétera, etcétera, porque te sales a la taquería que tenemos enfrente del hospital, te sales ahí, te sales a atender tus asuntos, te desapareces de la jornada laboral, entonces te necesitan para una interconsulta, te necesitan para que atiendas a un paciente y no estás, simplemente no estás. O sea, regresas ya nada más a checar y por eso te están molestando, por eso te están metiendo oficios, por eso te están llamando la atención. Y entonces me dijo, no, pero es que no es justo, porque los demás lo hacen y no les pasa nada. Y le dije, aquí no es lo que hagan los demás, aquí es lo que hagas tú. Dije, mira, estás empezando tu ejercicio profesional, no tienes muchos años que saliste de la carrera, de la especialidad, y lo que necesitas hacer es decidir qué clase de médico quieres ser. En 10 años, ¿cómo quieres que te vean los demás? ¿Como un buen médico? ¿Cómo quieres que te traten los demás? ¿Con respeto? ¿Que te aplaudan? ¿Que te reconozcan? ¿Que tengas una consulta abundante porque eres un médico verdaderamente competente, ético? En fin, le digo, un fregón, una fregona en este caso. Le digo, ¿qué clase de médico quieres ser? Y eso lo tienes que decidir ahorita, porque apenas estás construyendo tu desarrollo profesional. Entonces, la decisión que tomes, ese es exactamente lo que va a definir para dónde te vas. Si para la derecha o para la izquierda. Y lo que va a definir qué tipo de médico vas a ser dentro de 10 años. 12 años después, esta misma persona, que en ese momento yo le tuve que hablar así, tomó una decisión hace 12 años y 12 años después, o como dijeran ustedes, 12 doritos después, es una persona muy, muy prestigiosa, una de las mejores doctoras que yo he conocido, reconocida, aplaudida, súper, súper respetada, y créanme, o sea, hasta con un volumen de consulta impresionantemente 10 veces más alta que la mía. Yo de hecho incluso le digo, creo que te definiste demasiado bien, le pusiste mucho ethos al asunto, porque cuando de pronto vamos por el pasillo, cuando coincidíamos a veces en la vida hospitalaria, íbamos por el pasillo caminando y la gente se detenía a saludarla, a platicar con ella. A mí a duras penas me volteaban a ver, pero a ella era así de, oiga doctora, esto, o sea, se notaba el aprecio, el respeto, la empatía que la gente sentía con ella. Entonces le digo, no hombre, le digo, pues pásame un poquito de lo tuyo, porque ahora resulta que tú eres más famosa, más respetada, más prestigiosa, le digo, de lo que yo logré ser 12 años después. O sea, la decisión que tomen, en qué tipo de médicos, enfermeras, profesionales de la salud quieren ser, en ese momento están definiendo lo que les reste de vida. Claro, yo por supuesto le apuesto a que decidan el lado virtuoso, porque sí va a haber una consecuencia. Desgraciadamente no hay garantía y desgraciadamente los que no elijan el lado virtuoso también habrá consecuencias, pero lo que no se vale es que no decido el lado virtuoso, pero quiero el mismo aplauso, el mismo reconocimiento, el mismo prestigio que tiene el que sí eligió el lado virtuoso y que hizo todo ese esfuerzo que se necesita para lograr lo que el lado virtuoso ofrece. Eso es lo que no se vale. Que sin hacer ese esfuerzo y sin hacer esa decisión, yo quiero lo que ese tiene. No, así tampoco. Así tampoco, porque ahí entran otro tipo de vicios, de desvirtudes, la envidia, el resentimiento, etcétera, y eso solo los va a dañar más. ¿Quieren lo que tiene el que eligió o el que va a elegir el lado virtuoso? Elíjanlo también y pónganse a chambearse. Pongan a chambearse
a chambearle en su ethos, en su red Hebbiana, en todo lo que hay que hacer para desarrollar asertividad, prudencia, resiliencia, etcétera, etcétera, y eventualmente tendrán lo mismo, como le sucedió a esta colega que en ese momento de su vida tomó esa decisión y dejó de manejarse con que los otros lo hacen y no les pasa nada. No, a ti te está pasando y hay consecuencias. ¿Qué decides? Eligió la virtud y hoy es uno de los mejores, de las mejores doctoras que yo conozco. Así que es una decisión y la decisión es de ustedes y solo de ustedes, de nadie más. Algunas recomendaciones que espero les sea útil. Cuando enfrenten una crisis, cuando el ethos esté ahí manifestándose y la red Hebbiana esté en tensión porque tienen que decidir, tienen que ver qué, redúzcanlo a reglas básicas. A veces nos venden como que el psique es una cosa muy compleja y no, O sea, la psicología humana es muy básica, solo que la impregnamos de mucho drama. Siempre que estén enfrentando una crisis, una situación difícil, o pacientes incluso familiares difíciles, planteen esto. ¿Qué quieren? ¿Tener la razón o tener paz? Y si eligen tener la razón, entonces deben tener argumentos y una estrategia para encontrar la solución. No nada más es, quiero tener la razón por víscera, por voluntad. No. Tener la razón implica construir soluciones. Y después, cuando está uno discutiendo y peloteando para ver quién quiere tener la razón, cuando querer tener la razón a punta de víscera, a ver, ¿qué quieres? ¿Tener una solución o una discusión? O sea, ¿qué quiere usted? Por ejemplo, un paciente difícil, ¿qué quiere usted? ¿Una solución o una discusión? Porque se quejan y, no, yo, no, o sea, no. Pugnemos por la virtud. Y siempre que sientan ahí que su ethos flaquea, pregúntense, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la seguridad? Y si están actuando del miedo, que concienticen que están actuando desde el miedo, pues hagan lo que tengan que hacer para buscar actuar desde la seguridad, o por lo menos evitar que el miedo los paralice. Es decir, aunque tengo miedo, pero voy a hacer lo que sé que se tiene que hacer para que esto se solucione de la mejor forma posible, o para luchar por lo que sí es correcto, aunque me estoy muriendo de miedo, pero no voy a permitir que el miedo me paralice. Ese es el punto. Y quítenle drama a su vida. Por favor, jamás cultiven el drama. El drama solo hace que vean las cosas de forma desproporcionada. Los latinos, los mexicanos formamos parte del mundo latino, somos muy dramáticos. Nos encanta el drama. Pero eso lo único que hace es que hagamos más rumiación, nos victimicemos más, nos hagamos, fortalezcamos la creencia de que no merecemos lo que nos está pasando y que incluso perdamos la capacidad de ver lo bueno que nos está sucediendo, ¿sí? Entonces, esto es como la moraleja del centavo y el millón de dólares. Es decir, alguien que es negativo, que es una persona con tendencias negativas, dramática, se encuentra $1 millón y dice, no, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? Me van a asaltar, tengo que pagar impuestos, le encuentra lo negativo. En cambio, una persona de no drama se encuentra un peso y dice, mira, qué padre, la buena suerte. O sea, no tenía un peso, ahora tengo un peso. Gracias universo por haberme traído este beneficio. Entonces, no drama, por favor, no drama. Quítenle el drama a sus vidas. Bien, mis estimados estudiantes, por último, para que ustedes tengan un canal de fortalecimiento, de ejercicio para su ethos y su red Hebbiana, más allá del seminario que tenemos acá, pues les hago una cordial invitación y se las hago aquí. Disculpen si huele un poco a comercial, pero no tengo forma de llegar a ustedes de forma más directa que esta.
Y los invito a que se unan a este canal. Se llama Cultivemos Bioética, lo encuentran ahí en YouTube. Y ahí, cada 8 días, estamos haciendo una reflexión bioética. A veces hay invitados, a veces no, pero son gente, los invitados son bioeticistas, algunos de muy alto perfil, gente verdaderamente dedicada a esto. Y créanme, en ocasiones hay reflexiones, o la mayoría de las veces hay reflexiones realmente extraordinarias. Digo, no queremos demeritar la participación de nadie, pero en ocasiones de verdad hay unas agudezas, unas profundidades que uno realmente se queda pasmado. Entonces, pero en general es un ejercicio semanal donde nosotros estamos aquí fortaleciendo, o sea, aventándole esa piedrita, ese dardito a la red Geviana para que se estimule. Estamos también nutriendo a nuestro ethos de conocimiento con estos extraordinarios invitados que tenemos y que atienden mucha problemática desde el punto de vista bioético y que nos hacen el favor de cultivarnos con sus conocimientos. Y entonces cada 8 días, ahí nos reunimos de ya incluso de otros países, ya son 11 países que tenemos gente ahí suscrita al canal. Entonces nos reunimos y hacemos así nuestro ejercicio, es como nuestra ida al gym para que nuestra red Geviana y nuestro ethos estén fortaleciéndose. Entonces los invito por favor a que busquen ahí en su celular, abran YouTube, busquen, pongan Cultivemos Bioética separado y les va a salir ahí la carátula del canal. Suscríbanse y acompáñenos para que cada 8 días junto con nosotros estén ejercitándose en esta cuestión del ethos y la red Geviana. Estimados estudiantes, es todo por hoy, una sesión un poquito larga, pero la bioética a la primera persona que tiene que ver es a uno mismo. Y si con uno mismo no es uno capaz de verse con sentido crítico, sin prejuicio, de cuidar nuestros substratos, de fortalecer nuestro ethos, ¿cómo vamos a pretender que los demás lo hagan? Si nosotros no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, créanme, no vamos a lograr que los demás lo hagan. Y porque en la medida en que nosotros elegimos ser personas virtuosas, en automático nos estamos convirtiendo en agentes proactivos para que esa ley de Gresham se invierta y seamos los virtuosos cada vez más. Hasta aquí, nos vemos a la próxima y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta la siguiente, gracias.